Y cuando la vi, porque Daniel también estaba en cautiverio y vio visión. Vi en visión, dice, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elai. Vi pues en visión, estando junto al río, dice provincia de Elam, ese es Susa. Y entonces vemos que él dice que estando, dice, junto al río Ulay, en vez de decir Quebar, dice Ulay acá. El mismo río. Ese es Daniel 8:2, Ulay. Pero vamos a leer Ezequiel, pero Ezequiel dice que el mismo río es, porque ellos estando, yo que en Babilonia, vemos también nosotros ahí pasaba también el río Éufrates. Nosotros no sabemos, tengo que averiguar más, si no es mismo el río Éufrates, también el Ulay y también el Quebar, porque acá estaba cerca de la frontera él, como dice acá que estando en Susa, dice Daniel 8:2, dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es capital del reino de la provincia de Elam. Capital de la provincia de Elam, Susa. Y entonces vemos acá y vi pues esta visión, estando junto al río Ulay. Entonces, eso queda todo en la frontera, vio que en Babilonia, y ellos estaban en cautiverio. Entonces ahí vio esta visión, por eso es 500, nosotros sabemos el cautiverio es en 597, ahí entraron al principio en cautiverio, Israel. Pero acá nosotros vemos que en 593 al 597 vio la visión, ya después ya estando en cautiverio. Entonces, para que usted sepa, yo que la visión, para saber doctrinalmente cómo es, para entender bien. Aconteció, dice, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días, dice, vemos acá. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto. Eso tenemos que ver nosotros para saber el mes cuarto, según el calendario hebreo, ya, el mes cuarto. Para nosotros, por ejemplo, ese candelario es ya, según los romanos ya, lo que nosotros tenemos. Pero el candelario, vio que calendario. Ese, por ejemplo, hebreo es distinto, el cuarto mes es distinto. Entonces ustedes tienen que estudiar eso. En la Biblia mismo está acá, vio que cuando dice, vemos nosotros los meses, ya Abril, dice, espera que voy a decir a usted, Nisan, todo está en hebreo, Menen de Nisan, todo está en hebreo. Entonces, ese es según hebreo, ese calendario, calendario. Pero ahora el calendario, lo que tenemos nosotros es romano, es distinto el mes. Y acá dice, que él dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, dice, en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Él estaba en Quebar, dice, en el río, como dice acá, en el río Ulay, que es una frontera a donde se pasa, como también nosotros sabemos que, ¿cómo se llama el rey que le destruyó a Darío y Ciro?
Ciro entró por Éufrates, por el río Éufrates. Y entonces quizás ese Kebar y Ulay puede ser que sea Éufrates. Yo tengo que estudiar bien para confirmar a ustedes. Entró por ahí porque... Bueno, es el mismo río. Porque el mismo río. Cruza la capital por ahí. Sí, el mismo río es. Y entonces cruza por el río Éufrates. Eso vio la visión Juan. En Apocalipsis encontramos. Y entró por ahí, y ahí esa noche estaba en fiesta, hacía su fiesta de idolatría, adoración a... Está todo borracho, 7 días de fiesta a su Dios. Entonces, y ahí entró, aprovechó Ciro y Darío, son dos cuernos, dice, de carnero, dice. El cuerno es la fuerza, y dos carneros era porque dos reyes eran, Ciro y Darío. Ellos son, creo que era primo, uno es de Medo y de otro es rey de Persia. Entonces vino esa noche. Yo eso cuento a usted para que usted pueda entender bien cada libro de qué se trata. Y entonces él vio esta visión. Ezequiel dice, estando en el río Kebar, en el río de Éufrates, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos, el poder de Dios se le abrió. Y entonces el cielo, nosotros sabemos mismo que cuando te está mostrando Dios quién es, el poder de Dios, el poder más alto, ese es lo que te está mostrando, el poder de Dios, esa fe, gozo, paz, alegría, te está mostrando la visión de Dios. Y también la palabra de Dios es visión de Dios también, te da visión de Dios. Entonces eso, él vio visión de Dios, dice, en el río, dice, estando cautivo, dice mismo acá, junto al río Kebar. Ellos estaban en cautiverio ya. Acá mismo aclara. Y a veces nosotros, estando en cautivo, estando en el pecado, un momento el Señor te abre tu mente y te muestra tu pecado o el pecado de otros. No es por tu fidelidad, estando en cautiverio, estando en pecado, estando en incredulidad, por misericordia, para mostrarte el poder de Dios, para creer a Él, no porque merece. Por eso es lo que usted tiene que saber bien. No poder mirar la fidelidad del hombre porque cree que porque revela, porque es fiel. No crea que porque el hombre está bien, un momento por misericordia se le puede abrir los cielos, el poder más alto, y ahí le muestra su condición o la condición de otro para mostrar, para sentir ese poder, para mostrar la existencia de él, para creerlo otra vez, para darte un poco de aliento. Imagínate acá, estando en cautiverio él, junto al río Kebar, se lo abrió y vi visiones de Dios. De toda la palabra podemos sacar nosotros, podemos sacar provecho para nosotros. Pero nosotros por nuestra incredulidad a veces leemos, yo cuántas veces leía esto antes cuando no conocía, pero me gozaba, pero no sabía qué quería decir. Pero usted se tiene que humillar, nada más se bloquea esa incredulidad, ese interés. De toda la palabra va a sacar provecho. Y estando en cautiverio mismo junto al río Kebar. Y vemos acá, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. Y para eso tiene que saber también, rey Joaquín es si no es el hijo de Josías, el nieto.
Eso está también, tenemos que leer en Reyes, la descendencia de los hijos de Josías. Porque después otra vez hay una cosa que quiero leer a ustedes para entender. Después había otro rey después de Nabucodonosor y le dio otra vez libertad a unos nietos de Josías. Le dio libertad a comer con ellos, dice, le dio libertad. Y entonces, después un día ya vamos a leer sobre esto, para conocer bien la historia. Y acá dice, en el 5º año de la exportación, dice mismo, del rey Joaquín. Rey Joaquín, vio que está en Reyes, vamos a leer uno más lindo también para que usted sepa bien. Segunda de Reyes 24:12, vamos a ver un poco. Reyes. Ay, acá mismo en Segunda de Crónicas ya encuentro también. Segundo cautiverio de Joaquín. Segunda de Crónicas, ya estamos, esperados, 36 más o menos, reino de cautiverio de Joacá. También acá vemos Joacá, lo que también se cambió todo el nombre de acá. En otro idioma, lo que dice acá, Joacá es primer hijo de Josías. En Segunda de Crónicas 36:1. Joaquín. Sí, ya vamos. Pero ahora lo que quiero ver es cuál es Joaquín. Joaquín acá. Joaquín es uno, pero Joaquín es el nieto. Dice, Joaquín, acá vemos en el 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacá, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacá cuando comenzó a reinar. 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Cristo lo quitó de Jerusalén y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Estaba el rey de Cristo a Eliaquim, hermano de Joacá, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joaquín y a Joacá. Vemos acá, le dio otro nombre a Joaquín. Por eso acá, por ejemplo, usted tiene que ver, vemos otro nombre le dio a los hijos de Josías, como también vemos nosotros, el rey Nabucodonosor le dio otro nombre a Daniel, le puso otro nombre. Por eso esta cosa es lindo para que usted sepa los nombres. Y lo que más acá quiero que ver es también cuando comenzó a reinar Joaquín, era de 25 años,
y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y subió contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le llevó cautiverio, dice, atado en cadena. Vemos acá, y vemos, si usted lee todo de 36, siga leyendo después. Vemos acá, en Segunda de Crónica 36, ahí cambió todos los nombres y todo, tiene que ver y leer todo 36, lee todo 36, para que usted vea los nombres como cambian. Y entonces, y acá al decir Joacim, tenés que estudiar bien para ver si es nieto o hijo. Para mí que es nieto de Josías, porque de ahí fue la... Josías fue un rey, ciertamente rey bueno, destruyó los altares todo primero, pero después se levantó contra el rey de Faraón, defendiendo a Siria, y ahí fue que le mataron. Y después su hijo fue todo rey malo, y ahí porque él destruyó todos los altares y después ellos constituyeron todo otra vez, por la incredulidad mismo. Aún vio que rompieron, quemaron todo lo escrito de Jeremías, la profecía de Jeremías. Y así también nosotros. ¿Son distintos Josías? No. ¿Son iguales? Son iguales, yo ya leí toda la historia. Y, como decir, de ahí empezó el cautiverio del nieto. El nieto, los hijos, y después fue el rey malo, y después los nietos. Un nieto fue, y después al último hay un nieto, vio que ese nieto, después que se fueron a Babilonia, se fueron, se cambió el rey también, y ahí comieron con el rey de Babilonia y sacaron del cautiverio. Ellos se unió otra vez con el rey de Babilonia. Pero eso tenemos que ir leyendo, por eso conocer por qué en cada parte habla. Entonces acá, por ejemplo, dice acá, vamos a leer otra vez en Ezequiel, porque ahora vamos a ir en Ezequiel. Eso es profundo, tenemos que ir conociendo la historia. Por eso estoy enseñando a usted el Antiguo Testamento. Un lugar que se llama de forma y después de la otra forma. Otra forma. El mismo lugar. El mismo Dios. Según la idioma, porque antes vio que en Edo, en idioma de por ejemplo, de los caldeos tiene otro nombre, y después en hebreo otro nombre, y creemos nosotros es que es otro, no. Se cambia el nombre de ellos, y por eso tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios. Y acá dice, en el 5º año de deportación, ¿qué quiere decir? Del cautiverio, en vez de decir deportación. El rey Joaquín, a los 5 días del mes. Joaquín era, el nieto de Josías. Vamos a ver después bien eso. El nieto o hijo de Josías. Pero él, uno de los dos, pero vamos a ver bien después. Joaquín, sepa de ustedes, dice, en el 5º día de la deportación, porque su padre destruyó todos altares, y así también después ellos son rey malos. Cuando no creemos la palabra de Dios, somos rey malos en la presencia de Dios. Entonces, no creemos la palabra de Dios, entonces queremos, que otra vez levantamos altares en nuestro corazón. Ese altar de incredulidad, altares de exceso, y estamos levantando hechicería. Eso no está todo en la hechicería. Esa pasión, exceso no te guía. ¿Cómo se llama esa diosa? Ahora es Compachira, pero antes era Aná, Torea, Será.
tejía tejidos. Y dice, y Josías destruía en lugares de prostitución idolátrica. Y ese no son, Dios, hechicería, ese exceso de depravaciones que tenemos. No, tenemos que destruir de nuestra alma pidiendo perdón porque ahora ya tenemos a Cristo. Pero nosotros a veces dejamos ese pecado y levantamos al Padre, estando en la presencia de Dios, dando a nosotros la palabra. Y por eso nos lleva cautivo Satanás en el censo, nos gobierna en el censo, en la incredulidad, en maldades, en caprichos. Esos son los altares idolátricas, dicen Reyes, y eso destruyó todo Josías porque él se humillaba y le hablaba al pueblo de Dios para que destruya. Y malo hijo, levantó todo otra vez, pero era rey malo. Así también nosotros queremos reinar en Cristo, somos hijos de Dios, pero después levantamos altares otra vez de pecado. Ese es el Dios satánico. La hechicería, permitimos a la hechicería tomar nuestra vida por nuestra incredulidad. Imposible, a nosotros no tenemos temor y damos todo el gusto a la vieja creación satánica. Satanás mismo, hechicería. Decimos, no, me hace mucha hechicería, está bien, pero tener la cruz de Cristo. Y entonces por eso, Satanás vio que acá vemos, Nabucodonosor era figura de Satanás mismo, pueblo extranjero. Le usó así también a los hechiceros, le usa Satanás. Si nosotros nos humillamos, nos deportamos, nuestra mente se deporta, o va en cautiverio de sexo, capricho, ira, contención contra la palabra, afán, turbaciones. Estamos formando altares, ese sortilegio. Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho las cosas terrenales. Todo viene, Dios, que la hechicería no hace tantas cosas en nuestra vida, nos vuelve loco a nosotros. Pero porque nosotros permitimos, falta mucha limpieza. No importa a nosotros nuestra mente. Nosotros ciertamente como ellos nos vamos en Babilonia, nos vamos tal vez ni en el mundo, pero acá mismo está lleno de pérdida de tiempo. Tu mente exporta, cambia de lugar, cambia en la tierra de Satanás. A la idolatría y la hechicería se gobierna, en pasiones, en ira, en música del mundo, pérdida de tiempo, afán, turbaciones. No cree la palabra, mucha incredulidad a la palabra te desporta tu mente. Cuando fíjese cada día, cuántas horas está orando, cuántas horas te está humillando, cuántas horas te desporta Satanás tu mente, tu alma, tu pensamiento, en pensamiento vano, de pasiones, pensar y pensar en afecto. ¿Cuántas horas por día? Cada palabra tiene su riqueza. Imagínate, estamos acá hablando lo que ha pasado a Israel. Así el mismo demonio hoy está operando en nosotros. Que te puede exportar tu mente, tu pensamiento. Está en otra cosa. Estando acá, estando en tu casa, tenés que cuidar tu pensamiento, que no sea esclavo de Satanás en el pecado, esclavo de la hechicería. Tener otro Dios te está gobernando, teniendo tu Dios verdadero, por no creer, por no humillar, por no tomar la palabra, por no pedir perdón. Te lleva cautivo tu mente. ¿Cuántas horas por día tu mente está exportado en Babilonia? Está en esclavo de Satanás. ¿Cuántas horas Satanás se está levantando altares de sexo, de pasiones, maldad, incredulidad, contenciones, pensamientos de bloqueo? ¿Cuántas horas por día está fuera de Dios tu mente, tu pensamiento? Pedir perdón. Hay para pedir perdón cada día. Tu mente está más formando altares de Satanás. Está entregando tu mente a Satanás.
está exportado, está esclavizado tu pensamiento en cualquier codicia, avaricia, enojo, ira del Señor, justicia propia, contención contra Dios. ¿Por qué no te bendices? ¿Por qué eso? Tu mente todos los días está en cautiverio. ¿Y cómo quiere en cautiverio cuando estamos? ¿Cómo quiere que ellos estén bendecidos? No, ellos están llenos de sufrimiento. ¿Por qué ese sufrimiento tanto? Porque falta limpieza, falta que tu mente sea libertada de esa cautividad de Satanás, ese altar de hechicería que hay en ti por tu incredulidad. De acá te gusta mismo, te entregas a Satanás mismo, tenés como Dios que es más poderoso que tu Dios y no querés tomar la cruz y tu mente entrega a Satanás. ¿Cuántas horas por día? Lleno de sexo, de pasión. ¿Te gusta a mí? ¿Y no sabes que está en cautiverio? ¿No sabes que te cautiva Satanás tu mente en sexo? Tenés a otros dioses, te está gobernando otros dioses. Y decimos que no estamos en cautiverio. Está deportado tu mente, totalmente. Ahora ya, ciertamente no vamos en lo natural, ahora es espiritual ya. Ellos se fueron en Babilonia en cautiverio. Y nosotros ahora es espiritual, nuestra cautividad. Cada día examinados, tenemos que examinar si estén en la fe, si crees, si te está humillando, si va a estar en la fe, si tu mente está gobernando a Cristo, cuando estás orando, cuando te está humillando. Pero si no podés orar ni escuchar la palabra, te aburre la palabra, no te toca esa palabra, tu mente está cautivo, está deportado en Babilonia. Bendito eres Jesús, bendito eres Jesús. Y dice, ese Joaquín era nieto o hijo de Josías. Después tiene que estudiar en Crónicas ya. Su mamá se llama Ur. No era. Porque en el libro de la Segunda Reyes 23, 26 dice que su mamá ¿cómo se llama? ¿Cuánto? 23, 26. ¿De qué? De Segunda Reyes. Su mamá, no me parece que no, vamos a ver. A lo mejor también en otro lado se llama otro, también a lo mejor hay. ¿A dónde? Segunda de Reyes. 23, 26. Segunda de Reyes, 23, ¿cuánto? 25, 36. Y Joaquín pagó a Faraón la plata en el oro más, hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, y cada uno según su estimación para darlos a Faraón Necao. Y 25 años era Joacín. Ese Joacín es el nieto de Josías. Y Joaquín es el hijo. Y dice, cuando comenzó a reinar, 11 años reinó en el Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda. Entonces Joaquín nieto porque el otro se llama otro nombre, yo sé que el hijo de Josías.
la madre de los hijos de Josías, pero ese Zebuda es el nieto ya entonces, hijo de Pedaía de Ruma. Vemos nosotros Pedaía, veo que son los hijos, pero tiene otro nombre también, se cambió nomás acá. Entonces Zebuda este es el nieto de Joacim, y acá nosotros dice Joaquín, ese es el hijo entonces de Josías, Joaquín. Y el otro Joaquín, y el nieto es Joacim, el nieto de Josías, el hijo de su hijo. Entonces, y Joaquín es, vio que el hijo de Josías. O sea, ese Joaquín tendría que ser el hijo Nieto de su hijo, nieto. Joaquín. Joaquín. ¿Y Joaquín? No, Joaquín no, tiene otro hijo también. Tenemos que saber de quién padre el padre, porque acá veo que tiene unos cuantos hijos Josías. A veces le dice hijo y son descendientes, no quiere ser hijo. No, pero yo ya registré eso. Joaquín es uno y Joaquín es otro. Joaquín es el hijo y Joaquín, yo por ejemplo ese estudio mucho porque veo mucha, como dice por ejemplo, hijo por descendencia, pero no, tenemos que tener mucho cuidado, no es hijo. También Pablo dice, mi hijo amado, dice a Timoteo, y es hijo espiritual nomás. Y así también se dice antiguamente. Ahí en el 34 dice que Faraón le cambió el nombre. Y bueno, y por eso tiene que estudiar todo eso. Ahí ya, por ejemplo, los hijos de Josías se cambió todo el nombre. Yo le acabo de confundir porque en 2 Crónicas 36 habíamos leído el reinado de Por eso tiene que estudiar toda la historia para saber bien, porque o si no va a tener confusión y cree que otro hijo de Josías, pero no. Entonces tiene que estudiar toda esa historia para saber, pero eso ya usted ya queda en su mano para descubrir. Tiene que leer la escritura y va a ir. Pero acá para que usted sepa que esta deportación, el rey de Joaquín es hijo de Josías, para que sea. Los 5 días del mes, dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Ezequiel, hijo de Buzi, dice. En la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vemos acá, Bulay es la misma cosa. Y para mí también veo que el río Éufrates es la misma cosa. Es en otro idioma nada más, y por eso se pone un distinto nombre, ¿no? Y entonces, como también nosotros encontramos en Edra también el cambio de los hijos de los reyes, el nombre de los reyes cambió. Agüero, Jerjeseo, Jerje, todo vio que cambia el nombre según el idioma, pero el mismo reyes. Cambiaron porque en griego quiere decir una cosa y en hebreo otra cosa y en otro idioma otra cosa, por ejemplo, Simón quiere decir piedra, Pedro quiere decir yo que piedra. Pablo es Pablo pues, porque quiere decir grande en su desobediencia es Pablo, pero después Pablo porque es pequeñito, y Timoteo quiere decir honrado de Dios. Entonces según Dios que por eso distintas formas podemos Dios que, y tenemos que ir viendo, estudiando la palabra, y con el tiempo si ustedes va a ir escuchando la palabra y va leyendo, va a ir conociendo todo. Y también encontramos Dios que hay una parte que dice en 8 años que era rey, pero en otro lado encontramos en otros 18 años. Y a veces hay también Dios que equivocaciones de los manuscritos, Dios, lo que hicieron
se equivocaron y ponen 8 años en un rey también de los hijos de Josías. Entonces así tenemos que ir viendo nada más, leyendo mucho, leyendo mucho. Y va entendiendo la palabra. Y acá dice en el 3, Ezequiel 1:3. Todo cuento a usted para que usted conozca por qué está hablando así Dios que acá Ezequiel. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vemos nosotros que ellos ya estaba deportado, está ya en cautiverio. Vino allí sobre él, dice, la mano de Jehová. Y así también nosotros, estando en cautiverio, un momento te revela, un momento te quiere mostrar el pecado tuyo o el pecado de otro para mostrar el poder de Dios y te gozáis. Estando en cautiverio, esto le mostraron visión a Daniel también. Y así también, estando en cautiverio, a veces te ríes mal, y te muestra el pecado tuyo o el pecado de otro. Este que dice acá que vio 4 caras. Ahora esperar que vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Quiero ir despacito, por eso para que usted entienda. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego revolviente y alrededor de un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente. Vemos acá, y miré, dice. Vio, esta es la visión de Ezequiel. He aquí que venía del norte un viento tempestuoso. El norte acá habla de Babilonia. Viene, dice, un gran nube, un fuego revolvente, un juicio que viene. El fuego habla de este gran nube, y muchos dicen que es la presencia de Dios, pero acá ese gran nube habla del cautiverio, que el juicio que va a venir sobre Israel está viniendo, con un fuego envolviente, y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, al que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella figura de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes es los profetas. Así Dios que vemos nosotros, estaba Dios que veía la visión, una nube como dice fuego envolviente. Le venía sobre los profetas, los 4 seres vivientes, vemos nosotros. Venía Dios que el juicio, porque se van todos en cautiverio. Ese es lo que vio acá. Y dice, alrededor un resplandor, y en medio del fuego, dice, un resplandor. Cristo está ahí resplandeciendo con su juicio. Y también esto habla, cuando Cristo vino a morir en la cruz, sobre la vieja creación, vino fuego, Él quemó, enjuició todo nuestro pecado. Jeremías también tuvo una visión de eso. Y muchos vieron, y también todos que vemos en distintas formas nada más muestran. ¿Qué dice ahí? Dice, vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores. Vemos ahí, el norte habla de Babilonia. Del norte va a venir esa olla hervida. Vemos la olla caliente, pone otro ejemplo nada más. El juicio que viene sobre Israel ya estaba mismo. Y más fuerte va a venir. Por nuestra incredulidad, porque permitimos esa incredulidad, permitimos que nuestra mente tome la vieja creación en afán, turbaciones, en pasiones, en Dios que
en pérdida de tiempo, astucia que hay en nosotros. Queremos a nuestra manera. Y por eso el Señor es incredulidad para que ustedes vean lo que acá ve. También vemos en Isaías 21, 1, ¿quién me lee? 1. Profecía sobre el desierto del mar como torbellino del hueco. Así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica. El destructor destruye. Sube, oh Elán, Sitia, oh Medía, todo su gemido mi tristeza. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustia se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo y al verme he espantado. Vemos ahí también otra visión de Isaías. Distinta forma nada más bien muestra el cautiverio de Babilonia. Y entonces, ¿cómo viene juicio sobre ellos? Por su incredulidad, por la idolatría y hechicería. Porque nosotros podemos decir que no adoramos idolatría ni hechicería, no vamos. Pero al permitir ese pecado de la idolatría y hechicería, por ejemplo, las pasiones, por ejemplo, al permitir, al mezquinar, y por la incredulidad misma a la palabra no tenemos temor. Entonces nosotros estamos adorando más eso, amamos más ese pecado, esa pérdida de tiempo, ese que te está gobernando tu mente para no estar orando, para no estar escuchando la palabra, esa idolatría, hechicería. Ellos mismos nos hacen con Biblia mismo, hechicería, para que nos crea esa palabra. Ellos mismos nos te ponen distintas clases de pecado, ese espíritu de sortilegio para que desee las cosas naturales nada más. No es hechicería, idolatría. Estás entregando a la idolatría sabiendo por tu incredulidad que te va a hacer hechicería y te va a apartar, te va a llevar en cautiverio, te va a llevar tu mente, tu pensamiento. Te gusta toda clase de pecado, nos está adorando, nos están permitiendo altares ahí levantar Satanás, ese pecado, ese poder de Satanás en ustedes y en mí. Perdóname, Jesús. Perdóname. Bendito eres tú. Perdóname. Y entonces acá vemos la visión de Ezequiel, estando en cautiverio. Y así estando en cautiverio la mente a veces. En un momento, yo que se abrió los cielos para usted y de visiones. Empieza a poder orar, empieza a poder Dios que ver visiones. Ve una cosa, otra cosa, acá ve lo que iba a venir la nube, un juego envolviente, el juicio sobre Israel, tempestuoso dice, envolviente, ¿qué dice? Ay, es que mal que me... Envolvente y alrededor de él sin resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Refulgente. Y entonces, como un fuego consumidor viene sobre ellos, les llevó en cautiverio. Y así va a consumir a ustedes. Lo que acá el fuego habla, el Señor viene para eliminar ese pecado. Quiere eliminar, pero al no pedir perdón, viene a hacer destrucción, va a ir de esclavitud más y más su mente, su pensamiento más y más. En pecado, cuando está en pecado su mente pensando, en cualquier escuela de Dios no puede estar humillando, no puede, su mente está gobernada de pecado, está lleno de hechicería tu mente, y no pedir perdón. Entonces ahí va a ir más y más para, el fuego va consumiendo tu vida mismo. Y acá dice, y en el 5 vamos a leer, acá yo que cree que el viento mucho interpreta. Voy a decir a usted una cosa que ayer
Ya estamos conversando con Karina y ustedes todos, que decía, vio que, por ejemplo, hay vio que hay mucho que entiende mal y cree que el norte es del cielo. A veces habla del cielo, pero acá no, acá el norte habla de Babilonia, de la esclavitud de Babilonia. Y este juego envolviente que le envolvió, vio que a Israel, y así también a nosotros nos envuelve nuestra mente el pecado, la idolatría, hechicería, de codicia, avaricia, te agarra afán, turbaciones, tu mente fuera de Dios, te lleva en cautiverio, te envuelve, ese viento tempestuoso, ese viento fuerte, ese pecado, ¡uy, uy, uy, uy! Bendito eres tú, Jesús. No es de balde, vio que el Señor me castiga todos los días, para que me humille y para que tenga más revelación para usted. Por eso necesita conocer la palabra. Bendito el justo el juicio del Señor sobre mí y sobre ustedes. No podés preguntar por qué y por qué. No se puede justificar porque me estoy humillando, estoy leyendo y por qué me pasa. Quiere enjuiciar más, quiere que pida más perdón. Porque ese que no deja leer, no deja escuchar la palabra, que te sabio que no te deja, Dios, que la vida de Cristo experimentar es Satanás, es tu pecado, tu vieja creación, porque tenés la dos creación. Bendito era, y dejaste mucho tiempo esa incredulidad, abandonaste mucho tiempo tu mente entregada al Dios de este siglo por tu incredulidad, en hechicería, en pecado, en pasiones, nerviosismo, pedía, capricho, querer destruir la obra del Señor, contenciones, quemar los escritos de Jeremías, quemaron, lo mismo que quema, invalida todo, no quiere más que el cese para ti, Dios, saca de tu mente, porque no querés pedir perdón. Bendito eres tú, Jesús. Estamos sacando riqueza. Usted necesita para conocer la doctrina, porque esto no es el norte, acá dice el viento tempestuoso. Otro dice que el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo. El viento tempestuoso es tu pecado. Mi pecado es incredulidad que te gobierna. Tu mente, el viento fuerte que te toma. Bendito eres tú. Como fuego viene juicio sobre uno y no se humilla. Destrucción tras destrucción, esclavitud, cautiverio. Está tu mente, no puede orar, no puede escuchar. Está lleno de pecado, lleno de hechicería. Te deja la hechicería y te cree que está bien, porque conoce la palabra de Dios, espíritu engañoso. Despojado de todo malicia y de todo engaño, te cree que está bien. Y en el medio de ella figura de los cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza a hombres. ¿Qué hombre todo esto? Cuatro seres vivientes. Israel mismo era también los cuatro seres vivientes. Israel mismo. Y que puede leer alguno, Apocalipsis 4:6 y otro Ezequiel 8:14. Y la misma visión vio Juan después. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos son de los cuatro seres vivientes, tenía ojos, porque tenía la palabra de Dios. Y los profetas también, vio que tenían los ojos, tenía visión, tenía la palabra de Dios ellos. Apocalipsis no habla sobre, porque está viendo a Daniel, la gran Mesías venido. ¿El qué? Los cuatro principales también que gobernó. Y cuatro es, el número 4 ya sabemos que
en todas partes, hasta 40 años Israel también estaba en esclavitud. Número 4, el número de la vieja creación satánica, esa incredulidad, esa maldad, ese odio, ese rencor, esa pasión, exceso, que nos gusta a nosotros, toda la vieja creación. Número 4, 40 años Israel estaba en el desierto. ¿Eso cuando uno precisamente tiene doble personalidad? Cuando tenés doble personalidad, lo que dice el bolso de una manera, pero de otra, así es como el mundo. ¿Qué? Doble personalidad. ¿A qué? Por ejemplo, acá nació uno bonito, los buscadores y los que estuvimos fuera. Y bueno, y eso es obvio que por eso todo el tiempo. No, 4 seres vivientes es semejante a hombre Israel en aquellos tiempos. Y era los profetas también. Pero ahora, vio que los 4 seres vivientes somos nosotros que estamos en la vieja creación. Es semejante a hombre. Nosotros somos ahora los 4 seres vivientes que estamos viviendo en la vieja creación, pero no podemos ahora humillarnos. Y dice acá, era Israel en aquellos tiempos, pero ahora nosotros. Y cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies como planta de pie de becerro. Esto habla de los profetas, pero ahora somos los que se humillan. Aquellos tienen pie derecho. Los 4 seres vivientes es que está en la vieja creación. Nosotros obvio que somos hombres, aunque estamos... No. Dice que los 4 seres vivientes, dice, era una apariencia, había en ella semejanza de hombre. Vemos mismo, semejanza de hombre. Israel era los profetas en aquellos tiempos. Y, ¿de qué? ¿De Ezequiel? ¿Qué dice? Los 4 seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos ahí los 4 seres vivientes, el mismo Israel, y también vio que los profetas era Israel. Y entonces, y ahora somos nosotros los 4 seres vivientes. Estamos en la vieja creación. 4 porque estamos en la vieja creación. Y dice acá, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y sus pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de becerro, y centellaban a manera del bronce muy bruñido. Debajo de su ala, dice, a sus 4 lados tenían mano de hombre y cara de, y su cara, dice, y su ala por los 4 lados. Vemos otra vez que nosotros, dice, como las alas que se juntaban uno a otro. Acá vemos la característica de Cristo que tiene Israel, vio que era pueblo de Dios en aquellos tiempos. Y los profetas tenían la característica de Cristo, el carácter, la naturaleza de fe, gozo, paz, alegría. Le venía ministrando a ellos, ¿entendés? Y ahora nosotros, el Señor nos está ministrando su carácter, su naturaleza de fe, gozo, paz, alegría por la palabra. Pero depende ya de nosotros para que nuestra naturaleza sea, Dios, que transformado de esa naturaleza de incredulidad a la fe, de maldad, ira, al amor, al gozo, paz, alegría. Ese ya depende tomando la cruz. Ellos antes hacían altares, ellos antes mostrando que aún los sacerdotes sacrificaban animales, mostrando que está en él, en la vieja creación, y solamente el sacrificio de Cristo va a destruir.
Pero ahora nosotros tenemos ya directamente la cruz de Cristo para destruir la vieja creación. La incredulidad, primeramente, desinterés total a la palabra, contención a la palabra, y ese espíritu de contención, justicia propia. ¿Por qué me pasa? Si yo soy hijo de Dios, pero vos te estás limpiando, tu camino es derecho, como dice acá, figura de los 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza a hombre. Somos hombres y llenos de pecado, llenos de la vieja creación. Pero vemos acá tiene el Señor en esos tiempos, tenía para ellos su imagen de fe, gozo, para alegría que le administraba por los profetas, administraba por la ley, y nosotros ahora ya en la cruz ya no administra su apariencia para tener ese cara, como dice acá, que tiene, dice, su pie derecho, quiere decir su andar derecho, porque Cristo camina derecho. Cuando nosotros, nuestra mente está en el censo, ahí está ya saliendo de tu camino, ya no camina derecho. Estando en nosotros, fuera de Dios, nuestro pensamiento, en afán, turbación y astucia. Nosotros a nuestra manera, ya nuestro pensamiento no queremos hacer nada, por ejemplo, en la casa de Dios, esa vagancia. Y estamos formando astucia para perder tiempo, tanto en lo natural y en lo espiritual. Tenemos que trabajar, pero tenemos que humillar esa astucia, esa pereza, crueldad en la casa de Dios. Y ahí ya, si nosotros nos humillamos, está desviando. Y ese es el Señor, camino derecho. No podemos andar en 2 caminos. Y el Señor quiere que camine camino derecho. Y ese es el camino de Israel era. Y así también nosotros, yo que a través de la cruz vamos a caminar derecho nuestra mente. Continuamente tenemos que limpiar un momento, dice, como dice David. Mi pie se resbaló. Se puede resbalar tu caminar en Cristo, tu mente en un momento. Pero dice, me apuré, no me reserves. Rápidamente pedí al Señor perdón para que tu mente camine derecho. Tu pensamiento pueda estar limpiando. No deje mucho tiempo en camino extraviado, en la incredulidad, en pensamiento divague de mente, bloqueo, pasión, pensar en pasión. El Señor puede irse camino desviado, en idolatría, en hechicería, toda clase de hechicería. ¿Cómo se manifiesta la hechicería? En pasiones, en codicia, avaricia, sortilegio, querer demasiado dinero, querer demasiado cosas naturales para tu coche, querer demasiado trabajar, yo que ir a tu fuerza a hacer, la bendición está llena de suciedad, y el Señor te da oportunidad para que te limpies, pero vos crees que va a salir. Dice el Señor, no quiere, dice, no se satisface, dice, por la habilidad del hombre, sino con lo que confía en él. La fe. El Señor ahora quiere preparar a usted a la fe, lo que no está trabajando todavía. Y lo que trabaja, también se humille para que no confíe de ese trabajo, que va a obtener su riqueza. En Deuteronomio dice, yo enriquezco a ustedes, dice a Israel, y diga, mi mano me enriqueció. Porque trabajé, porque yo tengo capacidad para trabajar y para ganar dinero, y me enriqueció. No, ese está equivocado. Si te da salud y te da fuerza, te da inteligencia, es Dios tiene que venir, no es inteligencia satánica y te orgullece de eso. Y tu mente ni confiar de Dios. No digo que también es pecado, Dios, que no trabajar vago. Mientras que nosotros estamos en la casa de Dios, estamos haciendo acá
ese espíritu de astucia tenemos, esa crueldad, maldad, esa incredulidad que vemos nosotros cuando hacían la casa de Salomón, todo junto se hacía. Y no va a venir un impío a hacer, tiene que el cuerpo de Cristo es la obligación de mantener limpio, de mantener a casa de todo lo que necesita y de hacer. Y por nuestra incredulidad rechazamos y creemos que conviene más ir a trabajar afuera y ganar tanta plata. Está bien que trabaje, pero ese trabajo que gana usted tiene que traer también la casa de Dios si trabaja. Y si no trabaja, trabaje en la casa de Dios. Hacer, vio que como salió el otro día la visión, que dice, bendito eres, dice, por Julio y por Walter le gustó. Pero usted sí tiene que humillar más y más para que no sea astuto, para que siempre el Señor le agrada. No vio hacer con maldad, con ira, con pereza, abandono, querer perder tiempo para que no trabaje. Hay que estar trabajando y humillando y todo lo que hacen, todo lo que está ayudando en la casa de Dios, esto no queda en vano, porque ustedes ahora mientras que se prepara en palabra, mientras que se está limpiando, tiene que hacer la cosa natural. El Señor también lleva en cuenta eso. Pero si ni eso no cree, no quiere hacer ni eso, ¿cómo va a ir ya? Todo quiere anhela de subir en el púlpito nada más. Quiere hablar de la palabra nada más, pero tiene una pereza, abandono, incredulidad, no quiere hacer mientras que se prepara, se administra la palabra de Dios a ustedes, no se juzga esa pereza, astucia que tiene, incredulidades, cree que está haciendo todo a cambio, está perdiendo tiempo. Mucho pecado se manifiesta mientras que nosotros estamos preparando. Y el Señor está dando alimento a usted para que se limpie y para que pueda, Dios, que primeramente se empieza de abajo la casa y se va yendo arriba. Pero todo quiere de ese arriba nada más. Administrar directamente la palabra y directamente trabajar en el púlpito. Y cree que ese nomás. Pero la primera de abajo, esa pereza, abandono, crueldad, maldad, no tiene esa importancia la casa de Dios. Se avergüenza para trabajar. Tienen poco trabajar en la casa de Dios. Esto es un testimonio para que vea la gente. Y vemos también acá dice, sus pies eran derechos y la planta de su pie como planta de pie de becerro. El becerro es el animal, como el buey tiene fuerza y va caminando, va arando, ¿cierto? Va limpiando y se va a ir pegando, picaneando, le va pegando, Dios, que con arreador se va quebrando su piel. Así también nosotros tenemos que tener como ese buey, como ese becerro. Vamos a ir, Dios, el Señor manifiesta la vieja creación para limpiar. Y ahí tenemos que ser más mansos, tenemos que humillarnos. Venga lo que venga, miseria. Hay momentos, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, momentos de lucha. Y ahí pedir esa incredulidad, esa miseria, en vez de contender, codicia, avaricia de las cosas terrenales. Toda esa incredulidad que tiene. Y empieza, ese es el elástico, es la picana que tiene que entrar por ustedes. Y ahí tiene que ser más manso, más humillación. No crea que eres mi hijo de la mancha. No es de Dios. Ese te está mostrando lo que hay en ti. Y para tener temor de Dios va corrigiendo, mostrando tu vieja creación, cómo hay en ti esa maldad, ira, esa contención, justicia propia. Te haré justificar, porque puede ser que te humille de todas las cosas, pero del servicio del Señor no te está humillando. Y están contendiendo contra Dios. Abandono del servicio. Y dice, su pie era derecho. Y dice, para cada uno tenía cara, dice, 4 caras y 4 alas. 4 alas.
también tenía 4 alas. En Ezequiel 10:8 dice que son 4 ruedas, que 4 caras. No, rueda que decía, acá también está eso. Vamos a ir. Eso va y vio que acá mismo está la rueda. La rueda habla otra vez, vio que una vida sin fin que el Señor nos va a dar. Habla de la vida externa, que sin terminar, ese va a ir formando en ustedes más y más, como dice mismo, vida externa, dice, dice, pelea la buena batalla de la fe, dice, echa mano a la vida externa, esa es la rueda, esa vida externa, esa fe, goza, paz, alegría, vida externa, que no se va a terminar, y pelear con ese, pedir perdón, esa vida externa para formar más y más, vaya creciendo en ustedes, ya tenés la vida eterna, pero tiene que crecer eso. Por eso bien que tiene que ir escuchando para que pueda ir aprendiendo más y después vamos a llegar todo en eso. Y dice acá 4 caras que eran, dice acá, uno tenía 4 caras y 4 alas, 4 caras y 4 alas. Tenía la 4 de la vieja creación, tenemos esa cara, la característica de Israel también tenía 4 caras, 4 alas, porque estaba en la vieja creación, pero está el camino derecho para nosotros y para Israel también. Si ellos se va humillando, se vaya reconociendo que hombre, como el sacerdote hacía sacrificio por su pecado, y ahora nosotros el sacrificio de Dios en un corazón contrito y humillado. Ahora tenemos que humillarnos. Tenemos 4 alas, volamos en la vieja creación, pero así también podemos volar en la nueva creación. Tenemos que reconocer mucho que tenemos 4 alas, 4 caras, y los pies que eran derechos, y la planta de su pie como planta de pie de becerro, y centellaban en manera de bronce muy bruñido. Y así vio que ese bronce habla del juicio. Tenemos que continuadamente permitir la limpieza, porque en la cruz está vio que ese juicio, ese bronce, ese fuego, continuamente sobre nuestra vieja creación. Tenemos el carácter de la naturaleza, 4 caras. La naturaleza vieja y tenemos la naturaleza nueva también para transformar nuestro carácter. Y dice acá, pie de becerro, y centellaban manera de bronce muy bruñido. Debajo de su ala, sus 4 lados tenían mano de hombre, dice otra vez. Somos hombres llenos de pecado. Y su cara y su ala por sus 4 lados. Con las alas se juntaban uno con otro, no se volvían cuando andaban. Vemos, aunque tenemos la vieja creación, como dice Pablo, andamos en la carne. Vemos ahí, esas son las 4 características que tenemos también. Pero tenemos también la característica de Cristo, como dice que era poderoso para la destrucción de fortaleza, de ese carácter satánica, de pasiones, de incredulidad, de enojo, ira, razonamiento, justicia propia, codicia, avaricia de las cosas terrenales. Y tenemos andamos en la carne, pero no militamos, tenemos que cada momento pelear sobre ese, y es poderoso ese arma de Cristo, esa fe, gozo, para alegría, ese cruz, cuando decir perdóname, es poderoso para destruir esa incredulidad, esa maldad, esa fortaleza, esas pasiones que parece para ti es bueno, esa codicia, avaricia, que está condenando ese enojo, ira contra Dios, esa es la fortaleza que hay en ti, que es poderoso, la cruz de Cristo cuando pedís perdón. Bendito eres tú. Y dice,
las alas semejantes uno a otro, dice, y en el 9, con las alas se juntaban uno con otro, y no se volvían cuando andaban, dice, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Así nosotros, yo que caminamos, a veces caminamos derecho en la vieja creación, pero el Señor quiere que caminemos derecho en Él. A veces somos Dios que tenemos ese capricho, y firme en el capricho, ira, incredulidad, a mí nadie me va a cambiar. No se quiere cambiarme, no, pero el Señor quiere que camine derecho en Él, no en la vieja creación. Y dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, ahí en el 10. Y al lado derecho de los 4 caras del buey, y a la izquierda en los 4, ahí dice arriba cara de cerro, dice, acá dice de buey, en la misma cosa, el becerro, el buey, y a la izquierda 4, así mismo había buey, cara de buey, y a la izquierda los 4 así mismo había, dice, cara de águila, ¿cierto? No veo nada de bien, pero estoy leyendo. Una cara de águila. De hombre. De querubín y de... No, águila. Porque en la otra parte dice que la primera cara era de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Querubín vio que es lo mensajero. Pero acá, ese otra vez, pero acá tiene 4 caras, dice, muestra en el 10. El aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león. Cara de hombre porque estamos como hombres llenos de la vieja creación. Dice, andamos en la carne, dice Pablo. Cara de león, dice, cara de león. El león es como, no hay quien le hace retroceder, un animal muy fuerte que nadie le puede retroceder. El Señor Jesús también es el tribu de Judá. Dice, tribu de león, dice. Y entonces al Señor Jesús muestra en los 4 evangelios también muestra. Ahí Dios que como hijo de hombre, Cristo. Y nosotros tenemos la naturaleza divina para que Él como bien hijo de hombre viene a llevar nuestro pecado. Se agolpó por su carne nuestro pecado. Y a Él se humilló. Y ahí destruyó la vieja creación. Y nos retrocedió de la vieja creación como a pesar que se agolpó sobre Él la vieja creación. Él vio que como león, vio que destruyó todo. Como león. Y entonces dice, nosotros tenemos el aspecto de Dios que vemos nosotros, está la naturaleza divina para Israel. Y ahora cuanto más nosotros que ya tenemos Dios que es Cristo crucificado, tenemos que ser como un león, no como un león en el carácter de Satanás. Andamos en la carne, pero no tenemos que pelear según la carne, lleno de incredulidad, lleno de maldad. Pero tenemos que tomar nuestro armamento que es la cruz de Cristo. Ahí, y como Cristo crucificado se humilló, y nosotros así tenemos que pelear, dice la cruz, confesar nuestra vieja creación, reconocer que hay de todo en nosotros. Y como un león, no tenemos que retroceder de ningún pecado, no tenemos que dejar ningún pecado. Como un león, tenemos que ver que como Cristo tenemos la naturaleza de Cristo manifestada ya para nosotros, para pelear contra Dios el otro león. Dice también cantar de los cantares, guarida de los leones, dice también. Muestra también a Satanás como león y Cristo también el león de los leones.
Y entonces es fuerte el pecado que viene, se quiere vencer, pero es más poderoso nuestro armamento. Hay una parte que dice que aparenta como un león, pero su rugido es como un leoncito. Sí, tenemos que ver, un lado habla de una cosa y otro lado otra cosa. Satanás también a veces viene como ángel de luz. Y otro lado también. En una parte también decía otra vuelta que yo me confundí, pero como ella habla siempre de contradice. Se contradice a veces. Siempre habla de las dos creaciones. No, siempre es vino, decía una, ¿no? Y la otra decía no bebas agua, bebe vino. Y habla de distintos, que esencia de Cristo y esencia de Satanás. Entonces en la Biblia no podemos, por eso tenemos que conocer mucho de qué está hablando en cada lugar. O si no, por eso dice no un neófito. Por eso ustedes tienen que escuchar mucho la palabra. Primero escuchar y leer, y después preguntar y escuchar, después se va a ir abriendo usted. No se apure. Sí, habla acá. Es figura, Dios muestra por animales. Vuela. Y nuestra mente a veces vuela en el pecado y a veces vuela en querer leerse, goza y todo. Vuela, Cristo te hace volar. Dos hay siempre. De las dos creaciones. Porque tiene 4 caras. Y dice acá, dice acá, a la izquierda 4, así mismo había 4 cara de águila. Que vemos también la águila, lo que vuela, Dios, habla del carácter de Cristo y de Satanás. 2 poderes podemos tener, nosotros tenemos las 2 creaciones. Estamos en la carne, pero no militemos y a Tomás, humillate. Esa cruz de Cristo, Señor, perdóname porque tengo 2 creaciones y en este momento mi mente está volando en la vieja creación de la incredulidad. No escucha tu palabra, mezquino, enojo, ira, Señor, mezquino mi pecado. Y dice, antes mostrar, ese era Israel, así le estaba mostrando, como también vemos Israel, mostraba que en el vientre de Rebeca había 2 naciones, 2 hijos, y acá mira, muestra como estos 4 animales. Y dice, así era su cara, y tenía sus alas extendidas por cima, cada uno 2, las cuales se juntaban y otro lado cubrían su cuerpo. Vemos, la ala cubre el cuerpo, ¿cierto? Y así también nosotros, nuestra alma se cubre de pecado y se cubre también de Dios cuando nos humillamos. Los 2. Y dice, cada uno caminaban derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen. Acá, por ejemplo, cuando vos te humillas de la vieja creación, va a caminar derecho en el camino del Señor. No derecho y ser caprichoso y a mí nadie, a mí nadie me va a cambiar. Esa incredulidad. Tu mente quiere la vieja creación, mezquina, avaricia, dice de eso la Biblia. Iniquidad de pecado, codicia. Y acá dice que el Espíritu a donde le movía, que anduviese, cuando andaban con y no volvían. Eso habla que cuando Cristo nos lleva a nosotros, cuando nos humillamos, cuando le permitimos la limpieza, vamos a andar, adelante. Vamos a ir, qué gozo, para alegría, va gobernando. No va a volver, no va a retroceder a la vieja creación, mientras que vos tomás la cruz. Eso habla de lo que estaban en cautiverio, pero se humillaban. Se humillaba. Vemos nosotros como Daniel se humillaba.
Se ve también que Ezequiel acá se humillaba, aunque está en cautiverio. Y nosotros, aunque estamos en cautiverio, llenos de maldad, llenos de incredulidad, tenemos que, aunque andamos en la carne, pero no militemos, tomemos, no dejemos esa vieja creación por nosotros y andemos adelante. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbón de fuego encendida, como visión de acciones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y entre los seres vivientes el fuego resplandecía, y el fuego salían relámpagos. Vemos acá, dice acá que como carbón, dice, prendía, vemos el carbón en negro, y ahí salía fuego. Y así también nuestro pecado, en negro, como el carbón, incredulidad, maldad, pasión, codicia, avaricia, afán. Nuestra mente se quiere ocupar como carbón y está negro, pero hoy tiene que resplandecer ese fuego. Pedí al Señor perdón para que queme ese carbón, ese pecado que hay en ti. Dice, salían fuego, salían como relámpagos, dice. Como vemos nosotros el relámpago, vio que cuando viene el tiempo muy enojado. Así tenemos que nosotros enfurecer a Satanás a través de la humillación. Como relámpago que cae y que quema toda esa incredulidad, esa pasión, ese codicia, ese vicio, nuestra mente, Dios divague de mente, pérdida de tiempo, mezquindad de pecado. Y dice acá, y los seres vivientes corrían y volvían y semejaban, o sea, de relámpago. Vemos acá, los seres vivientes, nosotros somos los seres vivientes que estamos en la vieja creación. Y así nosotros corremos, avanzamos. Y a veces volvemos otra vez, en un momento nuestra mente está otra vez la vieja creación. Pero ahí nomás tenemos que otra vez, Dios, que humillarnos. Que nuestro pensamiento, ahí está Satanás gobernando. Mientras que yo miraba, dice acá, sé que los seres vivientes, he aquí, una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Había vida externa, de que la rueda no tiene fin. Así también la vida de Cristo, había una rueda. Y ellos estaban anunciando esa vida eterna que está en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y ellos llevaban y anunciaban la muerte y la resurrección, que un día, matando animales, llevaba por todos lados la vida eterna. Pedía yo que anunciaba la muerte y la resurrección, hacía ayuno, mostraba Dios que el reposo, guardar los sábados, la muerte y la resurrección, dice, la vida eterna está en Cristo, crucificado. Por eso tenemos que tomar la cruz para que nosotros también nosotros tenemos ya la vida eterna, pero tenemos que, como dice, pelear para que se fortalezca esa vida eterna, esa fe, gozo, alegría para llevar a otros. Correr con esa vida eterna, llevar por todos lados a donde hay necesidad. Pelea la buena batalla de la fe. Dice, como dice, la vida eterna, dice. Tiene que conocer más y más esa vida eterna, esa fe, gozo, alegría, se tiene que fortalecer y correr con ese, a donde encuentra la gente que necesita esa vida externa, darlo, porque está lleno, está creciendo en ti, conociéndote, está gobernando esa vida externa, pero pelea, empieza a humillar, empieza a declarar la vieja creación que hay en ti, que es lo que impide que no puede llevar esta vida eterna a otros. Tenemos una pequeñita, pero eso tiene que crecer en nosotros, conocer en su totalidad. Pelea, así fuiste llamado. Así fuiste llamado para llevar la rueda. El aspecto de la rueda de su obra
era semejante al color de crisolito. Y la 4 tenía una misma semejanza. Su apariencia y sus obras eran como ruedas en medio de la rueda. Vemos acá, dice que era como crisolito, algo de valor la rueda. Y dice, tenían misma semejanza de apariencia, dice, la obra eran como ruedas semejantes, dice, de apariencia de su obra, eran como ruedas en medio de la rueda. Está ahí todo, yo que está la gozo para alegría, y más que gozo para alegría, entre medio de la rueda, entre medio de esa fe, gozo para alegría, tiene que ir más y más. Por eso es necesario la palabra y la humillación. La humillación, la palabra, es el eje de la rueda. Y ese es el eje. Y cuando nosotros andamos en los rayos se van aflojando, se van partiendo. Se va cayendo la rueda. Así también el carro, por ejemplo, tiene ruedas, la carreta. Y cuando se está aflojando es cuando no escuchamos la palabra y no humillamos más. Cuando no te gusta la palabra, cuando parece que ya sabes todo, tenés como repetición, no te toca, te cansa, te aburre, tenés como palabra de hombre y no pedís perdón si está aflojando tu rueda. Porque esa rueda es la vida eterna de la fe, gozo, alegría por medio de la palabra y de la humillación va a lograr esa vida eterna. Bendito eres tú. Por primera vez cuando aceptamos a Cristo. Pero ese se tiene que ir ajustando más y más. Tiene que ser esa fe, gozo, alegría. Esa es la vida eterna que no se termina nunca. Va a ir conociendo más. Entre ruedas. Se va juntando más. Rueda habla de la vida eterna que no tiene fin. Eso es lo que vos estás ahí, yo que viendo, ¿cómo se llama? Pamela. La rueda habla de la vida eterna. Y las 4 características de león, todo, esto habla de la naturaleza divina de Cristo que hay, yo que en nosotros. Entre la naturaleza vieja se manifiesta, por eso 4 ruedas, entre la naturaleza, 4, el número 4 de la vieja creación, se manifiesta entre la vieja creación, pero tenemos que escuchar la palabra y la limpieza. Ahí vos vas a tener carácter de Cristo. Como cara de león, nada no va a retroceder. Cada pecado vos te vas a pelear y va a ganar. Cada pecado. Y así como güey va a ser manso, va a ir manifestando tu vieja creación, te va a picanear, te va a ir pegando, pero tu pie va a ser como becerro fuerte tu andar en Cristo. En fe, gozo, alegría, vas a querer más y más, porque estás escuchando la palabra y te está limpiando. Entre la vieja creación que se manifiesta, ahí se manifiesta el carácter del siervo. De fe, gozo, alegría, querer más y más. Bendito eres tú. Cuando andaban, dice en el 17, se movían hacia el sur, 4, ¿qué dice? 4 costados. No se volvían cuando andaban. Así la vida de Cristo no tiene que volver al pecado, sino tenemos que nosotros mover en todos los 4 lados, norte, sur, todos lados a donde el Señor. Que tenemos que tener suficientemente esa vida eterna fortalecida en nosotros, tener que pelear mucho por la palabra y la humillación, para que no te falte, que en un momento Satanás no te esté robando esa vida eterna para que aumente y para llevar a donde vos vas, a la izquierda, a la derecha, a donde encontrar una alma, ya le habla. Dice que los chiquitos cuando van a hacer viajes largos se llevan la cámara, los panches, la herramienta, para que si se llega a pinchar la rueda, ahí nomás cambian la regla. Y arreglen, sí, ustedes también así tienen que llevar la palabra y la oración. Y entonces con este va a arreglar todo, se humilla. La palabra y oración tiene que tener conocimiento de su pecado. Entonces esa es la herramienta que para ajustar otra vez la vida de Cristo en ustedes. Y así no va a parar
su andar derecho va y no va a volver. Amén. Después